Shalom, bienvenidos a nuestro canal en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo, te saludo para darte la bienvenida y presentarte esta nueva porción que está incluida en la Torá, la Biblia hebrea. Es el número 20 del estudio secuencial conforme a la división de los sabios que han hecho en la Torá. Lo puedes encontrar en tu Pentateuco, en el libro de Éxodo, en la Biblia tradicional, a partir del capítulo 27. Podés encontrar toda esta información que vamos a compartir ahora, y por 3 capítulos y medio vamos a estudiar algo maravilloso que tiene que ver con la vestimenta que lucía o debía lucir el sacerdote para oficiar en el sagrado templo, el primer templo terrenal, material, donde iba a estar la presencia divina. Pero más allá de este entorno religioso que podría tener este diseño y esta historia o esta información, lo que vamos a hacer es traerlo directamente a tu vida, a mi vida, aplicación práctica, para mostrarte una vez más o para demostrar una vez más que la Torá o la palabra de Dios nunca pierde vigencia, sino que es totalmente aplicable día a día, momento a momento de nuestra vida. La porción se denomina en hebreo tetzaveh. Tetzaveh se traduce como manda, ordena. Esta palabra está incluida en el primer versículo del estudio que vamos a tratar y tiene que ver con una instrucción que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Estamos en la plenitud de días de Moisés, dentro de los 40 primeros días que estuvo reunido con Dios en intimidad, y faltará muy poco para que Él descienda. Y ahora lo que está recibiendo es la agenda de tareas para desarrollarlas en el desierto, en el plano material. Dentro de esta instrucción dentro de toda esta agenda, está esta instrucción de cómo debe lucir el sacerdote para oficiar en el templo y cómo deben lucir los sacerdotes complementarios al sumo sacerdote. Y vamos a ver cómo lo aplicamos. Va muy rápido porque es mucha información en pocos versículos, en poco tiempo. Hay mucha información en estos 3 capítulos y vamos a ver cómo lo aplicamos. Lo vamos a traer a nuestros días. ¿Está bien? Esta porción va a manifestar la charla entre un modisto de alta costura que tiene los moldes y Moisés, este es Dios, ¿no? Y Moisés recibe la instrucción de los moldes, los talles, las medidas, el material, y él va a ser el sastre que va a diseñar o va a mandar a diseñar esta ropa para poder el sacerdote lucirlo. Vamos a ver quiénes son estos personajes en nuestra vida. Ya los hemos hablado, pero lo vamos a reflejar para que tomemos lugar. Quiero que abras tu entendimiento, prepares también tu Biblia para leer conmigo. Vamos a ir a la lectura. Tetzaveh se traduce como manda y ordena, y esta tiene que ver con la primera instrucción. En el capítulo 27, versículo 20, donde comienza esta porción, dice de esta manera. El versículo dice: y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, prensado, para iluminación, para encender la luminaria constante. Este es el primer versículo. El segundo versículo de esta porción, el 21, dice: en la tienda de reunión, fuera de la cortina divisoria que oculta el arca del testimonio, Aarón y sus hijos la deberán disponer desde el anochecer hasta la mañana ante Dios. Este es un estatuto eterno para todas las generaciones de los israelitas. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es que los israelitas le tenían que traer a Moisés aceite extraído o trabajado desde la pepita, desde la oliva.
tenía que ser machacado, molido. Es bueno saber que de una pepita solo sale una gota de aceite. Y este aceite iba a servir para encender la menorá, las luminarias, y que iba a estar frente a la cortina divisoria donde está el arca del testimonio, o sea, en el lugar santo, junto a los panes de la proposición. Vamos a desarrollar estos dos versículos que tienen mucha información, lo vamos a hacer rápido. Lo primero que te digo es que la primera palabra no es tesabé, como normalmente ocurre en las porciones. El nombre de la porción es la primera palabra que tiene la porción. En esta porción dice y tú. Y tú en hebreo es una expresión que se lee como está aquí, veatá. Y tú, veatá. Porque si yo saco y tú, o sea, es la directiva de Dios a Moisés. No dice Moisés, dice y tú. Si saco esa expresión y lo leo de nuevo, hacelo vos con tu Biblia, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para mantener constante la luminaria. Si saco y tú no cambia la oración. ¿Por qué tiene que estar esa palabra? ¿Y cuál es el sentido de esta expresión? Bueno, las letras hebreas nos van a contar la fuerza de esta palabra y la motivación de por qué está ahí. Nada hay de más en la escritura, nada hay de menos. Las letras las vamos a agrupar. La letra Vav, la Aleph Tav y la letra Hei. Son las cuatro letras, los tres grupos de letras de las cuatro que forman la palabra Beatá. La letra Vav representa el alma del hombre, la humanidad. ¿Sí? En el árbol de vida, la parte de luz es Yud Hei, el plano superior divino, el plano al que nosotros tenemos que conectar. La Vav representa estas 6 dimensiones del carácter, las 6 sefirot del alma nuestra en el plano material, y la Hei final del nombre sagrado representa Malhut, el reino, la materia, la expresión. Por lo tanto, esta letra Vav representa a la humanidad, a nuestra alma. Las letras Aleph Tav representan a la primera y última letra del alefato, o sea, es la expresión en la tierra de la fuerza divina del Creador. El Creador hizo todo con palabras, y las palabras son letras, y cada letra tiene un potencial, tiene una fuerza, una actividad creadora. Por lo tanto, esta es la expresión material del poder de Dios. Y la Hei es la última Hei del árbol de vida, o sea, la manifestación. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Que Beatá significa que el alma se puede materializar en la plenitud del poder de Dios. ¿Cómo? Haciendo esta instrucción, haciendo caso a esta instrucción de traer aceite de olivas prensadas para iluminación. O sea, la porción comienza diciendo que hay una potencialidad material del poder divino a través del alma y que se va a ver en nuestro cuerpo, que es la expresión. Nuestro cuerpo es la expresión, es la materia. Vav es el alma, es la parte espiritual o la parte no visible de nuestro ser. Esta primera palabra lo que abre es el camino a entender que nosotros somos potencialmente el canal de materialización del poder divino cuando hacemos la conexión correcta en obediencia. La propuesta es que Moisés no está escrito, no figura en toda la porción, desde el capítulo 27 hasta el versículo 10 del capítulo 30, el nombre de Moisés no aparece. Aparece implícitamente, o sea, está, acá dice, y tú ordenas, o sea, es Dios hablándole a Moisés, es con él el con quien está. Pero la ausencia del nombre tiene una razón, por eso que aquí puse ausente. Ausente de nombre, pero presente. Y
¿Por qué viene esta esencia? Porque Moisés representa la conciencia, la tuya, la mía, conciencia. Dios es la luz divina, es la conexión superior con mi identidad perfecta, mi identidad resuelta. Aarón es la mente del alma. Y los israelitas son el alma. Aarón toma la información y todo lo que haga Aarón repercute en el pueblo. Todo lo que hace tu mente y mi mente repercute en tu alma y en las acciones de tu cuerpo. La idea es traer aceite para encender luminarias. Por lo tanto, el título de este estudio tiene que ver con vestir la mente, porque lo que vamos a ver es cómo el sacerdote era vestido, qué ropas debía lucir. Vestir la mente de luz. Cómo tener la mente vestida de luz. Y esa es la aplicación práctica que nosotros vamos a ver. Cuando la conciencia está ausente, porque no está Moisés, lo que sale a luz son los hábitos. Cuando yo estoy consciente de algo, no hay hábitos. Aunque vos me digas que todos los días haces el mismo camino para ir a trabajar, o el mismo recorrido, o la misma rutina para fabricar, para hacer, para inventar, hacer la misma política de trabajo, que parece rutinaria y parece hasta mecánica. Cuando es mecánica no hay conciencia. Vos y yo ahora estamos respirando, pero nadie es consciente de eso, en general. No me doy cuenta, lo hago. Entonces ahí no hay conciencia, hay un hábito. ¿Sí? Te das cuenta que necesitas respirar cuando te falta aire. Si te tapás la nariz y cerrás los orificios de donde podés respirar, va a llegar un momento que vas a necesitar aire y te vas a dar cuenta que tomás conciencia de que lo que tenías en abundancia ahora te falta. Entonces, que Moisés esté ausente lo que hace salir a la luz es la necesidad de revisar los hábitos, como puse acá, mis hábitos, e instalar los que correspondan. Corregir, modificar, arrancar, quitar. ¿Por qué? Para que haya una conexión entre los hábitos y la conciencia. Por eso la Torá dice, te traigan. Dios le está diciendo a Moisés, leo de nuevo, ordena que los israelitas te traigan, o sea, te traigan a vos. A vos, conciencia, necesitas que te traigan aceite para que haya luz. Y esto tenía que ser por generación eterna, o sea, lo que está diciendo, tenés que instalar el hábito de producir aceite para que no falte la luz en el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo hoy? Somos vos y yo. Entonces, para que no falte luz, tiene que haber un hábito que provoque aceite. El hábito es machacar la oliva. ¿Cuál es la oliva? Tu ego, mi ego. La conciencia, para que esté activa y conectada con Dios, necesita que el alma esté iluminada. Que la mente del alma, porque esta vestimenta era para el sacerdote. El sacerdote se iba a encargar de prender las luminarias, pero el aceite lo tiene que hacer el alma, porque el alma es la que se conecta espiritualmente con Dios, no el cuerpo. Entonces, tiene que haber un equilibrio mental para producir ese hábito. Voy al ejemplo de qué hábitos. Si tomás un cajero, una persona que trabaja en la caja, no te hablo de este tiempo, pero sí de tiempos antiguos, el cajero no tenía esa maquinita que cuenta billetes ahora. Lo hacía a mano. Y si vos lo tenías al cajero, el cajero hacía esto. Automáticamente contaba así los billetes, el fajo, apoyaba una mano y lo hacía mecánicamente y a una velocidad sorprendente. Y en breves minutos ya podía saber qué cantidad tenía. ¿Por qué? Porque él había instalado el hábito de manejar el dinero así, no lo sabía contar de otra manera.
Y esos son hábitos. Aquí el hábito que le pide es que produzcan aceite. ¿Por qué? Porque los israelitas no sabían producir nada. Y es el grave problema que hay hoy en medio de las congregaciones y de las mentes. Nadie produce nada para sí. O sea, todo es deseo de recibir, pero no hay una producción mental capaz de renovar tu entendimiento para que vos provoques producción. Nadie, en general, el porcentaje estadístico mundial de las personas que trabajan su mente es que solo un 4-5% se dedica a edificarse, a estudiar, a reprogramar su mente, a cambiar el lenguaje mental. Por eso la conciencia tenía que estar ausente, para que el alma, a través de la conducta del sacerdote, que sería la mente, pueda instalar un hábito que produzca luz desde adentro y no que venga otro y te ilumine. Siempre dependemos de que otro nos ilumine o nos guíe, y acá Dios está estableciendo una relación vertical independiente. Porque Dios le está diciendo a la conciencia, vos tenés que provocar que te traigan a vos, no que me traigan a mí. En la porción anterior, en Teruma, Dios le dijo, tráeme una ofrenda para mí porque yo me quiero hacer la casa en la tierra. Esa sí era para él. Pero esta es un pedido de Dios para que la conciencia se dé cuenta de que si el alma no produce luz, la conciencia pierde poder. Ahora, ¿dónde están tus hábitos y mis hábitos? Aquí en el cerebro, en los 3 cerebros que tenemos, en el subconsciente, que es el cerebro reptiliano, están todos los hábitos. Todas las cosas que hacemos mecánicamente, que no tiene la conciencia, se maneja acá. Y cuando el cerebro neocortex, el cerebro que hace diferente al hombre del resto de la creación, de los animales, esta es la parte emotiva, pero esta parte es la parte consciente que dice, me enteré de esto, esa información baja y se graba acá. Si no la grabo acá, va a prevalecer el hábito anterior. Si yo no corrijo la mente que va a dominar el alma, que es el subconsciente, no voy a poder tener una conexión divina. Lo que está diciendo la Torá es reprogramar tus hábitos para producir luz. Y ahí es donde ahí empezamos a revisar las cosas que nosotros no hacemos, las que sí hacemos mecánicamente, pero que no nos sirven. Las cosas que hacemos rutinariamente, pero no nos sirven. La Torá establece que durante 21 días, si repetís algo, lo muestra la Torá, eso se instala como hábito. Que vos digas, mañana me voy a levantar a hacer oración a las 5 de la mañana, y lo haces un día, y al segundo ya no podés porque te da sueño, va a costar. Los hábitos cuestan instalarlos. Pero una vez que vos pasaste 15 días, establecerlo como hábito no es un problema, no es un asunto. Hay personas que necesitan al principio un despertador para levantarse a tal hora para cumplir con una responsabilidad. Pero cuando eso se instala y se repite y siempre se levantan o tienen que ir a la misma hora a trabajar o a tomar esa responsabilidad, llega un momento que uno espera que suene el despertador, pero ya está despierto, porque ya instaló el hábito de madrugar, de levantarse temprano. Este es el mensaje de la ausencia de Moisés. ¿Por qué no está mencionado? Porque todo es un trabajo de la mente en pos de la luz que va a conectar con la conciencia, que es la que habla o la que tiene la comunión con el Dios eterno, con el Dios. Aquí dice que sean molidas las aceitunas, bien molido. A ver qué dice acá. Prensadas. Prensado o molida. La palabra en hebreo es katit para hebreo. ¿Y por qué esta condición especial? Bueno, las letras nos van a contar. Esta expresión katit es kaf, tet, yod, tet. Y si separamos, estas dos letras suman
420 y estas dos letras 410. 410 es el tiempo que duró el templo de Salomón hasta que Nabucodonosor lo destruyó. 400 años de pie. 410 fue demolido o prensado, como lo quieras llamar. Cuando Zorobabel con Nehemías y Esdras reconstruyeron el segundo templo, o sea, reconstruyeron el primero y pasó a ser el segundo, ese templo estuvo 420 años hasta el año 70 en que los romanos lo destruyeron. La nueva era cristiana o después de Jesús. Bien molido está representando los dos tiempos de vida del templo sagrado que Dios mandó a instalar aquí en la tierra. Eso lo vemos acá también, dice. El versículo dice, aceite de oliva prensado, molido para iluminación. Primera vez que se menciona la luz, para encender luminaria constante. Segunda vez, luminaria. Tercera vez, constante. Acá tenemos un templo, acá tenemos dos, pero son tres. El constante, que es la última palabra que refiere a la luz, se refiere al tercer templo que no se va a destruir más. Nuestros hermanos judíos esperan que se llegue el tiempo de construir el tercer templo. Pero en las Escrituras el tercer templo no está hecho de manos, sino que es diseñado de parte de Dios. Y ese tercer templo sos vos y soy yo. Yeshua, hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, él le explicó a ella, quien estaba muy enojada porque estaban peleados con los judíos, estaban peleados porque ellos decían que el templo era el de los judíos y los samaritanos decían que era el templo en Samaria. Y Jesús les dijo, no es aquí ni es allá, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Le está diciendo, ni aquel templo ni este templo, el tercer templo es adoración en espíritu y en verdad. Eso sos vos y eso soy yo. Y eso es la razón de la condición de las pepitas de aceituna para moler. Aquí vamos a estudiar hasta acá y después vamos a entrar en las vestiduras que tienen que ver con la información secuencial del estudio, ¿sí? Vamos a ver que aquí aparece la palabra aceite. La palabra aceite en hebreo es shemen. Y esto suma 390 en valores. 390. El aceite representa nuestra conexión espiritual. Por eso era necesario el aceite, hacía que haya luz y esa luz conectaba con Dios. El aceite representa la unción. El aceite es el elemento con el que se unge a reyes en las distintas monarquías. Era el elemento común. Y este aceite tiene una particularidad. La palabra shemen vale 3.90, igual que la palabra shamain. Shamain es cielos. Shamain también vale 3.90 en hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo produzco ese aceite interno, le doy lugar al Ruach HaKodesh, al Espíritu de verdad, lo que hago es conectar con los cielos. No los cielos estos de aquí con las nubecitas. Cuando la Escritura se refiere a cielos, se refiere a ese lugar en las alturas donde conectás con Dios. Pero es una altura mental, una elevación espiritual, de conciencia. Cuando Yeshua enseñaba, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, está diciendo que en la tierra se materialice lo que hay en tu mente. Ahora, tu mente va a manifestar en la tierra según el nivel de conciencia que tengas. Si no tenés
hábitos de luz, lo que vas a ver son resultados poco iluminados. Pero si tenés hábitos de luz, lo que vas a ver es refractar la luz de la creación abajo. Por eso acá dice tocando el cielo. La palabra Shemen se asocia también a Shemini, tienen la misma raíz y Shemini significa octavo. ¿Qué es octavo? Es la conexión con la luz. Los periodos tradicionales de la materia son 7. 7 semanas, 7 días, 7 años, ya lo vimos, pero octavo es la conexión superior y octavo es la octava dimensión que se llama Binah. Aquí está. ¿Qué es Binah? Es la luz divina, es el entendimiento divino. Por eso el aceite te lleva a ese nivel. Y también tiene que ver con aceite, con el vestirse, porque este valor de 8 representa las 8, vestirse de luz es usar las 8 prendas que usó el sacerdote o se diseñaron para el sacerdote. Cuando lees la Torá o la Biblia te vas a encontrar con el diseño, con los moldes de este super sastre que es Dios, o este modisto de alta costura que da las instrucciones de 8 prendas con las cuales el sacerdote se debe vestir para ministrar. 8 prendas que tienen que ver con esta unción, con esta conexión de luz. Cuando él se vestía con esas 8 prendas, lo que hacía era mantener una rectificación, una conexión. Y ahora vamos a ver eso, porque tanto la tevilá como el incienso están al final del estudio, y para seguir un orden y a efectos de poder disponer mejor la pizarra, los puse aquí. Pero vamos a ver cuáles son los 8 elementos que le diseñaron recibió Moisés la instrucción de diseñar. Estamos en la charla del modisto de alta costura con el sastre que tiene que hacer mandar a hacer las cosas, que es Moisés. El primer elemento mencionado es el efod. El efod es un delantal que calzaba sobre el cuerpo del sacerdote. No es la primer prenda, es la primer mencionada. Y el delantal representa o mejor dicho, lo que hace es corregir la idolatría o proteger al pueblo de idolatría. ¿Por qué? Porque quien tenés adelante representa lo que vos mirás. Los 2 primeras instrucciones o los 2 primeros pronunciamientos de las tablas es: yo soy Dios que te saqué de la tierra de esclavitud. Y el segundo dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás, no los verás en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, Dios dice: yo soy Dios, a mí mírame, no tengas delante de ti otros dioses. El delantal representa la corrección de la idolatría. Cuando el sacerdote se ponía esa prenda, lo que hacía era corregir la idolatría de él y del pueblo. ¿Por qué del pueblo? Porque sobre el efod tenía 2 piedras, en cada una de las cuales había 6 nombres de las tribus, 6 y 6. Y esos 6 y 6 representan a las tribus de Israel, con las cuales el sacerdote cargaba espiritualmente con ellas. Ahora estaban las 12 tribus de Israel también en el pectoral, que ahora lo vamos a ver. Y ese pectoral tenía las 12 tribus cuyas piedras se encendían cada vez que tenía que el sacerdote definir una situación, emitir un juicio. Estas se iluminaban, pero estas no. ¿Cuál es la diferencia si son las 12 tribus aquí y las 12 tribus acá en el pecho y acá en el hombro? Las 12 tribus de acá arriba del hombro representan las tribus de las identidades caídas o no reconocidas. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua vino a recuperar, conforme a lo que dice el Evangelio de Mateo. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El sacerdote cargaba con aquellas que no habían despertado en su conciencia. Y las que sí habían despertado, que eran personas conscientes del reino, eran las que estaban aquí. Y como dice la Escritura,
las 12 tribus van a juzgar al mundo. Aquí estaba el juicio en el pectoral. Esta es la importancia del delantal, de este efod, que tenía 2 tiradores que tenían a su vez 2 argollas que ataban al pectoral. Ahora vamos a llegar a esa explicación, pero tenerlo en cuenta. El cinturón era el que ceñía el ropaje, ¿sí? Era el cinto, el cinturón. Y el cinturón tiene que ver con el pensamiento negativo. ¿Sí? Ceñir los lomos del entendimiento tiene que ver con fortalecer tu manera de pensar o corregir o rectificar. Lo que hacía ese cinturón era contrarrestar el pensamiento negativo de las mentes del sacerdote, de sus hijos y de los israelitas. Eso es lo que corregía. El pectoral era una pieza rectangular, rectangular que contenía las hileras, en 4 hileras de 3 tribus estaban los nombres de las 12 tribus. Iba delante del efod, agarrado con 2 argollas y unos tiradores. Como eso tiene que ver con juicio, lo que había que rectificar o lo que corregía o lucir esta prenda es el juicio pervertido. Ese juicio que a veces nosotros hacemos desfavorable o somos imparciales. No somos imparciales, sino que tomamos partido o parcialidad porque es familiar, porque es amigo, porque pensás que esa persona nunca podría hacer eso. Bueno, o porque tenés enemistad con aquel otro y no le querés dar la razón. Hay un montón de razones por las cuales pervertimos el juicio. Y también el juicio se pervierte por falta de conocimiento. Tomo una decisión o emito un juicio por alguien a quien no conozco y lo único por lo que conozco emito juicio y eso está mal también. ¿Por qué el pectoral no tenía independencia, sino que estaba sujeto al efod con estas 2 argollas a través de tirantes? El pectoral va adelante, pero el efod empezaba adelante y terminaba atrás. El pectoral representa la vida espiritual, pero la parte de atrás representa la parte mundana, la parte rutinaria, la vida tradicional, organizada o no, rutinaria o no, que puedas llevar. Lo que está enseñando esto es que esas argollas lo que hacían era mantener en unidad la vida espiritual con la vida tradicional, la vida mundana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ser espiritual de una forma dentro de un templo y salir afuera y vivir otra vida. No hay coherencia. Eso es una hipocresía. Y tengo que ser coherente. Por eso esas argollas le hacían tomar conciencia al sacerdote de que él tenía que ser sacerdote dentro del templo y también y fuera del templo. La identidad de hijos de Dios no es en 4 paredes y saludándose entre hermanitos, bendiciones, bendiciones. El hijo de Dios es hijo de Dios en cualquier parte del planeta, esté o no esté en comunión con los hermanos de la fe, viva donde viva, haga lo que haga. En una isla, en la altura de una montaña, en un campo de fútbol, en un trabajo, en una mina, en donde sea, tiene que haber una coherencia en su manera de ser, una integridad. A eso se refiere. El mail es la sotana. La sotana representa la lengua mala. La shonara es lengua mala. ¿Qué tiene que ver con esto? La maledicencia, el hablar mal. ¿Por qué la sotana? Porque la sotana va debajo. Y la lengua mala nace desde lo interior. Nadie habla mal de labios para afuera, sino que el que habla mal es porque ya lo creyó en su corazón, ya lo tiene. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia de lo de adentro del corazón habla lo de afuera. Lo que hacía era corregir esto, corregir las maledicencias, la calumnia, la injuria, el chisme. El sit era una lámina que decía consagrado a
consagrado a Dios o a Yahweh Bahei, y esa lámina tiene que ver con la insolencia. Esa lámina servía para discernir la intención espiritual de las personas. Ese poder que le daba al sacerdote. La insolencia es esa irreverencia hacia el Creador, creer que uno tiene ese poder. La otra prenda que sigue es la túnica. Este es el orden en que están nombradas. La túnica es una prenda que se ajustaba al cuerpo, y la túnica también tiene que ver con la intimidad del corazón. Tiene que ver con el asesinato. ¿Cuál es el asesinato? El que hacemos acá. No con un arma blanca, no con una arma de fuego, sino que el asesinato está en el corazón, y las acciones que hacemos tienen que ver con esto. Asesinato es negar a alguien, falta de perdón es asesinato. Maldecir está acá arriba, pero estas cosas que decís, a este no lo hablo más, y le haces la cruz, eso es asesinato. Ignorar a alguien, ignorar su necesidad, asesinato. El turbante iba aquí adelante y sobre él iba la lámina, y el turbante representa la arrogancia, la soberbia, la altivez de corazón, eso que yo me la creo, yo soy, fuera de mí no hay otro, nos hacemos Dios. Y esto es lo que corregía. Cuando el sacerdote se lucía con estas prendas, lo que va rectificando es cada una de estos tópicos que se mencionan y que tienen que ver con la calidad de luz que tenían, ¿no? Y finalmente la bermuda es la ropa íntima, y eso tiene que ver con la inmoralidad, principalmente la inmoralidad sexual. Eso es lo íntimo, lo que no se ve. La inmoralidad es algo que no se observa, no se puede detectar. Y la bermuda, bueno, particularmente, la bermuda es la única prenda que Moisés no vistió a Aarón. Cuando leemos la Torá, vemos que él lo vistió con todo, menos con la bermuda. ¿Por qué? Porque la bermuda representa la intimidad propia, individual del sacerdote. Moisés no le puede calzar la bermuda. Cada uno debe guardar su intimidad. Estos son los elementos con los cuales el sacerdote se vestía. Cuando él se vestía así, lo que hacía era corregir cada una de estas áreas, de estas perversiones que hay en la mente. Porque, vuelvo a repetir, el sacerdote es la mente del alma. Y cuando él se vestía, rectificaba, hacía que su mente se iluminara. Primero tenía que tener luz, provocar luz, tener aceite. Y eso habla de un esfuerzo espiritual, porque machacar olivas es dominar el ego. Y dominar el ego te vuelve una persona mansa. Las bienaventuranzas, la primera de ellas, dice: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. La mansedumbre es furia puesta bajo sujeción. Eso es mansedumbre. Y la persona furiosa es la persona que tiene un alto ego, indomable. Y esto es lo que hacía el sacerdote, vestirse. Ahora, hoy, ver a alguien con estas prendas sacerdotales por la calle quedaría como medio desubicado y atemporal. Por eso vuelvo a insistir con el concepto inicial. Lo que yo quiero mostrarte es que la aplicación es directamente al corazón de tu mente. No tiene nada que ver con la vestidura. La ropa siempre es una extensión de lo que hay en nosotros. Las personas que se visten de una manera representan lo que tienen en su corazón. Es así. Los que siguen la moda es porque en su corazón no hay una identidad definida todavía. Se visten según como manda la moda. Pero la vestimenta es una expresión de lo que nosotros tenemos en el corazón. Y por eso primero hay que vestirse de adentro hacia afuera. Todos nos vestimos de adentro hacia afuera. Primero va la ropa interior y después van las ropas de arriba y al final los abrigos. Todas las personas se visten así. Ese es un mensaje para que comprendamos que si no nos vestimos desde el corazón hacia afuera, las apariencias en algún momento se caen. ¿Ok?
que yo tenga una buena silueta, ropa de marca, no lo sé, el cabello perfectamente peinado y todo eso, no quiere decir que tenga un corazón bien vestido. Y a esto se refiere. Quiero hacer la comparación de lo que dice el apóstol Pablo para entender que el apóstol Pablo también habló de las vestiduras de un hijo de Dios, y eso está en el libro de Efesios, una conocida escritura que tiene que ver con la armadura de Dios. Cuando hablamos de armadura pareciera ser que estamos hablando con un guerrero, un soldado. Está bien dirigido hacia los efesios porque eran idólatras y sabían de ejércitos y de guerra, pero esta descripción vamos a ver que coincide con la significancia espiritual que tiene esta vestidura, ¿sí?, de sacerdote a un soldado, o un soldado como lo termina definiendo el apóstol. En el versículo 14 empieza la descripción de la armadura y nos vamos a encontrar con 8 piezas mencionadas cuando vamos fraccionando y lo vamos a ir leyendo. El versículo 14 ya empieza a hablar de la armadura. El versículo 13 dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Tomen toda la armadura. Si miramos aquí, Dios le está dando a Moisés toda la vestidura del hombre sacerdotal, del sacerdote. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El elemento que ceñía era el cinturón, y acá dice que lo tenemos que hacer con la verdad. La verdad. No con una verdad, no con cualquier verdad, sino la verdad. Lo hace como única. Y sabemos que conoceréis la verdad y esa verdad los hará libres. Es una posición de libertad. Y tenemos que, el primer mensaje es que este es el primer elemento que menciona Pablo y que sin la verdad no podemos seguir vistiendo. Si bien el cinturón iba afuera, el cinturón representa la verdad con la cual se ceñía todo el cuerpo del sacerdote. Versículo 14, segunda parte. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia estaba en el pectoral. ¿Con cuál justicia? La justicia divina. La justicia divina refiere al pectoral que usaba el sacerdote. Quiero hacerle entender esto. El apóstol Pablo llega a esta armadura porque dice que no tenemos lucha con humanidades, personas de carne y hueso, sino con huestes espirituales, demonios, distintos ejércitos de demonios. ¿Por qué le dice esto a los efesios? Porque los efesios ya habían dejado entrar los demonios y ahora había que sacarlos. Acá el sacerdote lo que está haciendo es rectificando al pueblo que también tenía estos demonios. Los que te llevan a juzgar mal, a pensar mal, a adorar mal, a hablar mal, a rebelarte, a matar, a ensoberbecerte y a tener inmoralidad sexual. Estos son los demonios. Es la misma lucha, nada más que acá presentado como una guerra, aquí presentado como un estilo de vida. Y estamos en guerra todos los días. Luchamos contra el ego para sacarle el aceite. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Cualquier Evangelio no, el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz tiene que ver con lo opuesto al asesinato. Quien tiene paz no tiene intenciones de asesinar en ninguna de sus formas. Por lo tanto, era la túnica, que la túnica encajaba, calzaba. Por eso acá dice calzado vuestros pies. La túnica calzaba en el cuerpo como esas remeras ajustables al cuerpo y de esto habla. La túnica en sí representa cuál es el evangelio de la paz, el de los pacificadores,
Bienaventurados los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Tiene que ser lo que transmiten los hijos de Dios. Ahora, muchos se llaman hijos de Dios, pero el evangelio que transmiten en su estilo de vida no necesariamente es de paz. Versículo 16. Tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego vienen a la mente y ese es el turbante. ¿Dónde está? ¿Cuál es el escudo de la fe para romper con los dardos del maligno? La fe es lo que yo tengo por cierto y eso se guarda en la mente. Se guarda en la mente. Por fe, por lo que yo creo va acá a la mente. El alma cree, el alma no tiene dudas. El alma es conexión divina, pero si yo no lo creo en mi mente, no creo en mí, no creo en que esto es real, en que esto es verdad, entonces los dardos del maligno van a hacer daño. Y la fe es el elemento que tiene que ver con la mente. Versículo 17, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación tiene que ver con lo que hay delante. El yelmo va acá adelante, es esa estructura. Salvación y propósito. ¿Por qué lo pongo así? Porque que yo me salve es porque yo estoy en conexión con mi propósito. La mujer se salvará dando a luz. Así dice la palabra. ¿Cómo que se salva dando? Y sí, porque la mujer, el propósito de la mujer es traer vida. Sin la mujer, ¿cómo hacemos? Los varones no pueden. Las mujeres solas tampoco, pero es el canal, es la preparación material que tiene la estructura de la mujer, la fisiología, está para eso. Salvación, para salir del espacio religioso, es la realización de tu propósito. Es alinear tu razón de existir con los talentos y habilidades con los que fuiste equipado y ponerlos por obra, ponerlos en virtuoso, en actividad. Y esa es la forma de salvarse. Si fuiste creado para tal cosa y estás convencido, dale para adelante. No necesariamente servir en un templo. Si tienes que servir en un templo, bueno, será tu propósito. Pero si tu propósito es ser el ingeniero número 1 de tu país, si lo crees, dale para adelante. Ser el mejor actor, el mejor deportista, el mejor de lo que sea, bien, ¿no? Vamos. La espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra estaba en la sotana, la lengua mala y la palabra del Espíritu. Y eso es necesario conocer qué dice Dios para hablar como Dios habla. Es la forma de lucir bien la sotana. La sotana representa el vocabulario, a la riqueza verbal que produce Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración tiene que ver con la lámina. ¿Por qué? Porque la lámina era el discernimiento espiritual. El sacerdote, el sumo sacerdote, veía qué condición espiritual tenía la otra persona a través de esta lámina que decía apartado a Dios. Y un apartado a Dios tiene como parte de su rutina, de sus hábitos, la oración. No hay otras personas las otras personas no oran. Si no hay conexión con Dios, ¿para qué va a orar? No hay oración. Alguien que no conoce a Dios no hace oraciones. Alguien que tiene intimidad con Dios tiene que orar. Y esa es la expresión oral, la expresión verbal, la oración. ¿Sí? El aceite es la conexión espiritual, pero la expresión verbal del Espíritu es la oración. Y tiene que ver entonces con la lámina. Y finalmente, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar, última vestidura. Velar tiene que ver con la inmoralidad. Así como la inmoralidad es un acto de intimidad que nadie conoce,
solo el que lo hace íntimamente. El velar es propio de cada uno. En la carta de Santiago dice, cuando hagas ayuno, no te muestres como un sufrido que está padeciendo el ayuno, porque el ayuno es una intimidad. Nadie tiene por qué saber que estás ayunando. El ayuno es eso, es una comunión íntima, así como la inmoralidad. El velar, uno puede estar trabajando y a su vez parece que está ocupado en sus actividades, pero puede estar velando, porque es un tema de conciencia. Estas cosas, todas estas cosas son y afectan tanto la armadura como las vestimentas sacerdotales, afectan a la persona. Es algo individual, es algo personal. Y el asunto es que eso está en la mente. Uy, por favor. Estoy buscando para que veas que todo está en la mente y por eso el título es Vestir la mente de luz. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, según San Marcos, Jesús cuenta, después de ser desafiado por los fariseos que criticaban que no se lavaban las manos para comer, Jesús dice esto en el versículo 20 del capítulo 7 de Marcos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres, de la mente, salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que te estoy transmitiendo es que todo esto que tiene que ver con la indumentaria externa y todo esto que dice Pablo como una armadura, como un diseño gráfico de un guerrero, está acá. Y particularmente, como te dije hoy, así como están los hábitos en el subconsciente, ahí también tendría que estar la armadura o las vestimentas sacerdotales. Si no están, estás vestido de otra cosa. Si no está en mí, estoy vistiendo otra cosa. Porque eso se ve afuera. ¿Por qué? Porque son hábitos. Esto no es lo corrijo y sigo y me olvido. No, si lo corrijo empiezo a vivir de esa manera e instalar el hábito de no tener inmoralidad, de no ser arrogante, de no andar matando gente con mi pensamiento y mis palabras, con la lengua, juzgando mal, pensar mal y buscar soluciones en algo fuera de la capacidad mental y de la capacidad que Dios me da. Y eso está en la mente. Y eso es lo que hay que corregir. La Torá termina diciendo que el sacerdote tendrá que lavarse. La tevilá es un baño de inmersión que el cristianismo unifica como bautismo. ¿Sí? La tevilá es inmersión en agua y hay varios momentos de tevilá. ¿Sí? Al entrar a una fiesta como el Shabbat que estamos viviendo, es una tevilá. Hay que lavarse, purificarse para entrar limpio. Cuando un sacerdote era consagrado, había que hacer tevilá. Cuando había un acto de impureza, había que hacer tevilá. Y así en cada celebración. Para el cristianismo, la tevilá se llama bautismo y es cuando yo reconozco mi nuevo cambio de vida a hacerme cristiano. Era antes de, había que lavarse, el sacerdote tenía que lavarse todo para ser preparado. ¿Qué lucía el sacerdote? Las 8 prendas. Y estas 8 prendas se las iba a poner Moisés. La Torá dice que Moisés vestió al sacerdote.
Aarón, al sumo sacerdote. Había 4 prendas de color blanco y 4 prendas de color dorado. ¿Por qué? Porque él lucía las 8. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino sus hijos que ministraban con él, como ellos daban, usían solo 4 prendas, acá vamos a poner blancas. Y esta es dorada. Solo lucía prendas blancas, porque con las prendas blancas ellos daban. El blanco representa la pureza, representa la bondad del Gesed. Lo dorado representa la columna izquierda del sacerdote, que es el deseo de recibir. El oro, el deseo de recibir. Como el sacerdote era el eje central del árbol de vida, de este árbol de vida, el sacerdote es esta columna. La columna derecha es la columna del dar, la columna de ropas blancas, y la izquierda el deseo de recibir, columna de ropas doradas. Entonces, el balance lo marcaba el sacerdote. Y lucía 4 y 4 piezas. La parte final habla de incienso, del altar del incienso, que es una pieza de madera cuadrada, donde ahí debía que el sacerdote preparara el incienso. Ahora, en la porción anterior vimos a Dios como arquitecto dándole el plano de qué tenía que hacer. Aquí lo vemos como un diseñador de alta costura, pero aquí vuelve a asumir el rol de arquitecto. Pareciera ser desprolijo que esto no estuviera en la otra porción en forma secuencial con todos los otros mobiliarios del tabernáculo. La razón es que el incienso se preparaba antes de encender la luminaria. Y eso representa la intimidad verbal. El incienso era, se encendía un olor fragante que llegaba al cielo y después se limpiaban las luminarias para volverlas a encender. Eso lo hacía cada tarde y cada mañana el sacerdote. ¿Cuál es el mensaje? Si yo no tengo la intimidad verbal, no puedo tener nueva luz. Porque las luces eran nuevas cada mañana, porque limpiaba esto. Si no tengo luz cada mañana, no voy a poder desarrollar una vestidura sacerdotal ordenada. Ahora, ¿quién vestía al sacerdote? La conciencia, que era Moisés. El mensaje final es este. No hay mucho más para contar. Creo que bastante cierra todo en esto. Tenés que vestir tu mente de luz como un acto consciente. Pero primero tenés que activar la comunión espiritual. La Torá inicia con una conexión espiritual y termina con una conexión de intimidad verbal. Las dos son hábitos que hay que instalar. Las dos son esfuerzo propio. Y en las dos tiene que estar directa, aquí o indirectamente, presente la conciencia, para poder vestir luminosamente la mente y llevar luz a otros que todavía tienen un ropaje impuro, incorrecto, producto de su falta de información, de la ignorancia elegida o de la mala información recibida. Que puedas vestir tu mente de luz, iniciando con buenas oraciones y un buen trabajo de unción. Te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te agradezco este tiempo. Que pongas un me gusta va a hacer que esto se comparta. También lo podés compartir para llegar a otros. Y si no te has suscrito, bueno, podés formar parte del canal. Que disfrutes tu Shabbat, si lo celebrás, en intimidad con el Padre y en comunión con familia. Y si no, que tengas un maravilloso sábado familiar, disfrutando de tu tiempo y de tu vida. Shalom.